un saludo muy especial. Continuamos en este curso Hombre Transformador de la Humanidad. Hoy con un tema bien interesante que es el paso de un Jesús histórico, que es real, a un Jesús por la fe. Un Jesús que nos transforma y que nos llama y que nos invita a estar con Él. Pues bien, primero, tenemos que decir necesariamente que hace ya más de 2000 años apareció en la tierra de los hebreos, perteneciente a la tribu de Judá, descendiente del rey David, uno de los más grandes reyes de Israel junto con Saúl y Salomón, un personaje importante, hijo de una virgen de Nazaret y de un hombre joven también, un poco mayor que María, José de Belén. Apareció Jesús de Nazaret, un personaje catalogado por muchos historiadores como un revolucionario de la época que transformó y llevó a otros niveles el esquema en el cual vivían las comunidades del momento, sobre todo todos los grupos pertenecientes de la época, celotes, fariseos y demás. También la transformación de un modelo que venía desde muy antiguo basado en la ley, en el templo, y Jesús lo lleva a la persona. Lo importante es la persona. Bien, muchos tras el acontecimiento central que lleva a pasar a un Jesús histórico para llevar a conocer a un Jesús por la fe es la resurrección de Jesucristo. Jesucristo que ha resucitado es la invitación clara a seguirlo. Y Jesús sabe que somos nada y sin embargo nos invita a seguirlo. Entonces, hablar de un Jesús por la fe es hablar de un Jesús resucitado. Ese Jesús histórico que sabemos que vivió en esa comunidad y que murió, tiene un acontecimiento especial. Ha resucitado y lo dice el apóstol Pablo en una de sus cartas. Si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe, pues no tendría sentido alguno, porque el sentido de la fe es la resurrección de Jesús. Jesús que vive y que actúa en medio de nosotros, que no es un personaje del pasado como muchos de los filósofos, como muchas de las realidades existentes, no. Jesús es un personaje real, que vive en estos momentos, que acontece en estas realidades, que seduce al hombre, que lo invita a seguirle, que lo invita a estar con él. Por eso hablar de un Jesús histórico, a un Jesús por la fe, es reconocer la presencia actuante del Espíritu Santo. Recordar el pasaje bíblico que dice: Galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo? Aquel que se ha ido volverá de la misma manera como lo habéis visto marcharse en gloria. Recordar esos discípulos que después del acontecimiento de la muerte de Jesús se encierran por miedo, pero con la efusión del Espíritu Santo el día de Pentecostés salen de nuevo con toda la fuerza, con toda la energía, con todo el entusiasmo a anunciar a Jesús, y por eso muchos se adhieren. Entonces, la diferencia entre el Jesús histórico y el Jesús por la fe es que en el Jesús histórico hay una realidad. Se cree que existió, se cree que murió, se cree en ese Jesús como un personaje, como un acontecimiento perteneciente a la historia universal y que ha cambiado el esquema con sus palabras. Pero un Jesús por la fe es seguirle, es ir tras él, es descubrir que es imposible conocerle y no amarle, que es imposible amarle y no seguirle. Por eso el hombre que ha transformado la humanidad es Jesús de Nazaret, ese personaje tan especial, tan singular, y seguirle y amarle a él es adherirse a su palabra, es ser su discípulo, es ir tras sus huellas.